la mejor inversión? ¿En qué nosotros queremos invertir? La mejor inversión. Y cuando yo estaba preparando esa predicación, me vino a la memoria algo que pasó en Brasil allá por el año 2000. Y no sé si eso pasó en todo Brasil, pero sí, yo soy del centro de Brasil, soy de cerca de la capital, de Brasilia. Y ahí ocurrió algo interesante. Unas personas, unos estudiosos de las finanzas, descubrieron una forma, hermanos, preciosa, maravillosa, de ganar mucho dinero y con poco trabajo. ¿Quién quiere esto, verdad? Ganar mucho dinero y con poco trabajo. Claro, pero se ha hecho una propaganda tan preciosa, hermanos, se ha hecho una propaganda tan bien hecha, han gastado, han invertido en la propaganda de esto, y que era difícil no caer. Era muy difícil no caer en esta forma de ganar dinero. Mucha gente, a nosotros nos han insistido mucho, no hemos caído porque Dios no ha permitido, pero yo tenía ganas, digo, wow, qué fácil. Y ya sabes que esos planes, esta gente que inventa esos planes, en general coge a algunos, y no sé si es así, no entiendo cómo será, pero a algunos que sí que les va bien al principio y empieza a invertir ahí. Y yo estoy hablando de la avestruz. Eso igual no llegó aquí, ¿no? En España, no sé. La avestruz, pues fíjate, una ave tan así, ¿no? Avestruz. Pero sin embargo, allá se hizo una propaganda tan grande que el avestruz era el mejor animal que existía aquí en la tierra para inversión. Además, aquí en Europa había países que estaban consumiendo. Las plumas se hacían maravillas. La piel de la avestruz era carísimo para hacer bolsos, zapatos. La carne era la mejor que la vacuna, que todo era. Los huesos se hacían auténticas joyas. Era una inversión impresionante. Tú podías invertir y no perdías, para nada no perdías. Además, han hecho, la cosa ha sido tan extraordinaria que han hecho corrales gigantescos donde ahí estaban las avestruces. Y ahí había auténticos, vamos a decir, no auténticos, pero algo montado como si fuese un hotel, donde tú podías invertir en tus avestruces y podías ir visitar tus avestruces. O sea, era algo muy seguro, porque tú veías, podías poner el nombre, ese es de José Manuel. Ibas y veías tus avestruces, y iba ahí, hacía esos cafés preciosos, y la gente, pues, pum, 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 invirtiendo en esto, en estas avestruces, hermanos. Y fue, la verdad que fue extraordinario. Pero, ¿sabes qué pasó? Amaneció un día y esa gente desapareció. Desapareció. Pero así. No, nosotros cuestionábamos, pero ¿dónde están los gobiernos? ¿Por qué no han cuidado? ¿No han visto que esto, que va? Ahí nadie, todos se lavaron las manos y la gente desapareció. Y ahí ya estaba gente amotinando por aquí, por allá, grupos allí, protestas por allá. Claro, se han llevado todo su dinero, millonadas. Y esto es la predicación de esta mañana, hermanos. Yo estuve orando al Señor y es muy difícil lo que voy a hablar hoy. Es difícil. Voy a contar una experiencia propia que me pasó a mí con Mónica, vergonzosa total, pero yo tengo que contar, porque el Señor nos permitió pasar aquello para que hoy yo pudiese contar aquí lo que nos pasó. Entonces, la verdad es que todo esto es por la codicia del hombre. La codicia de ganar mucho dinero, tener bastante dinero de una manera súper fácil, ¿no? Y la verdad, hermanos, que eso está en el hombre. El hombre sí puede hacer trampa para ganar más dinero, el hombre sí puede engañar para ganar más dinero, lo que sea. Aún esos que están allá en el trabajo, si puede escaquearse para no trabajar las 8 horas, para decir que, mira qué ventaja he llevado, hoy me han pagado 8 y he trabajado 7. ¿No? El hombre, si puede, hará de todo, ¿no? Y ese es un fraude, ¿no? Es una forma de intentar escabullirse de una responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos.
Pues bien, el texto que voy a empezar está en Mateo capítulo 10, Marcos 10, a partir del versículo 29. Bueno, el versículo 29 y 30. Ahí venían los discípulos de Jesús, y Jesús venía enseñando y acababa de hablar la parábola del joven rico, ¿no? Y Jesús les dije a ellos, mira, por lo que pasó con ese joven rico, Jesús les dice, mira, es muy difícil un rico entrar en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello, imaginaos, un camello pase por el hoyo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Claro, los discípulos quedaron ya, digo, y entonces nosotros, ¿qué va a pasar aquí con nosotros, no? Pues bien, ante las dudas que ellos tenían, Jesús responde y dice, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mi nombre y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Wow. Esa es la promesa del Señor para nosotros. Muchos podemos interpretar de algunas maneras, otros pueden interpretar de otra manera, pero lo cierto es que cuando nosotros, ese versículo estamos hablando, Pastor Gerson habló el domingo pasado, ya hablé varias veces, que cuando nosotros ponemos las cosas de Dios en primer lugar, las demás cosas el Señor, ¿no es así?, añadirá a los suyos, ¿no? Y eso, de eso está hablando el Señor Jesús. Dejas a tu hermano por causa de Cristo, Dios te dará otros hermanos. Hermanos, y la cosa más preciosa que nosotros vemos es aquí mismo en la iglesia. ¿Cuántos hermanos tenemos aquí ahora mismo que el Señor nos ha dado? Qué alegría poder congregar y poder saber que aquí están mis hermanos que Dios me ha dado. Dios me ha dado a cada uno de vosotros. Viceversa. ¿No es así? Aquí tenemos buen consejo, tenemos padres, madres, abuelos, tíos, primos, estamos todos, somos una gran familia del Señor. Eso el Señor nos ha regalado. Porque nosotros, de cara al mundo, somos bichos raros, extraños, no nos quiere, pero aquí no solo nos queremos, sino que el Señor nos ama, ¿no? Y Él nos ha dado esta familia. Pero también es verdad que hay cosas que incluso el pastor Gerson habló el domingo pasado de Job. Cuando él empezó la predicación, yo digo, wow, es que parece ser que va a predicar de lo que yo quería predicar. Pero luego su predicación tomó un rumbo y esta predicación tiene un rumbo distinto. Luego ya vamos desarrollando y vamos viendo. Ya sabemos la historia de Job. Job literalmente recibió aquí esos bienes, recibió aquí otra esposa, recibió aquí otros hijos, nietos, bendiciones. Lo que él predicó el domingo pasado era un hombre, al día de hoy, millonario. Porque ¿quién tenía tantos miles de ovejas, camellos? Hermanos, cuando aquello, eso no tiene conmigo, pero solo para enfatizar un poco lo que él dijo, cuando aquello, un camello, en aquella época, era como si fuese un trailer de hoy. Porque era el vehículo de carga que había. Hoy nosotros tenemos trailers, aviones, navíos, ¿no? Pero en aquella época era el camello. Pero un hombre que tenía no sé cuántos mil camellos, podéis imaginar, ¿no? La riqueza. Pero Dios le dio todo, ¿no? Aquí mismo. Y la vida eterna, que es lo principal, ¿no? Pero en cuanto a lo que yo decía, lo de las avestruces, hermanos, yo solo puedo decir una cosa. El hombre muerto busca cosas muertas. Eso fue la conclusión que yo saqué de mí mismo, de mi experiencia, que luego os voy a contar. Yo creo en esto. El hombre muerto busca cosas muertas. Busca en propagandas vanas cómo ganar dinero fácil, ¿no? Pero el hombre de Dios busca cosas vivas, cosas
no solo que agradan a Dios, sino que al pueblo de Dios, que glorifica el nombre de Dios. Esa es una de las conclusiones que podemos sacar, ¿no?, de esas personas que andan buscando ese tipo de inversión. Hermanos, de verdad, yo fui uno de esos que buscaba, pues yo no sé, siempre fui muy trabajador, pero me encantaba la idea de ganar mucho dinero y no hacer nada. Yo siempre he sido muy trabajador, pero esa idea me ilusionaba, digo, wow, ¿no? Ganar mucho y no tener que hacer nada. Con el Señor, hermanos, nosotros tenemos nuestra inversión en el Señor, hay una garantía de que es buena, es segura y es eterna. Así que quiero citar aquí a algunos hombres en esta predicación. Así que después de hablar de Job, me gustaría hablar de Moisés. Voy a hablar de unos cuantos. Nosotros sabemos la historia de Moisés. Moisés podía llegar a ser faraón, ¿verdad? Podía llegar a ser faraón, pero lo dejó todo. Lo dejó todo esto, ha preferido seguir a Cristo, a Dios. Cristo no estaba ahí en aquel momento, pero prefirió seguir a Dios a que ser faraón, a que tener esa riqueza, esta autoridad momentánea. Porque quizás hay muchas cosas, ¿no?, que se nos viene, que nos hace ensuciar el nombre de Cristo, el nombre de Dios, pero Moisés prefirió dejar todo esto para seguir a Dios. Y en Hebreos, capítulo 11, el versículo 24 hasta el 26 dice, por la fe, Hebreos 11, 24 al 26, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en el galardón. ¿Habéis visto? Tenía la mirada puesta en el galardón. Nuestra inversión es garantizada, es garantida. Cuando nosotros dejamos y confiamos e invertimos en el reino de los cielos, tenemos ganancia. Tenemos ganancia. Hermanos y hermanas, si no tenemos fe, no podemos avanzar. Los cristianos andan por fe, viven por fe, no por vista. Nosotros no vivimos por vista. En la matemática de Dios, 2 más 2 no son 4, porque Dios puede hacer que 1 más 1 sea 4. No estemos pensando y planificando como que si eso va a ser así exactamente, porque Dios tiene sus planes. Él tiene sus planes para nosotros. Y nosotros tenemos que vivir por fe, creyendo en la palabra del Señor. Últimamente estamos predicando mucho de la santidad, ¿no? De ser santos como el Señor es santo. Y hermanos, mientras predicaba, escribí esa predicación, pensé, quizás alguno estará pensando ahora mismo, pero Moisés tenía la mirada puesta en el galardón. Dios había prometido una tierra, pero Moisés no entró en la tierra, ¿verdad? Quizás alguno puede estar pensando ahora. Pero Moisés creyó en la promesa. Y la verdad, hermanos, es que Moisés literalmente no entró en la tierra prometida, en esta tierra física de aquí. Nosotros hemos visto, hemos leído. Dios lleva a Moisés a un monte y le enseña la tierra prometida, pero por causa de la rebelión de Moisés, Dios no le permitió entrar. Pero Moisés entró en la tierra, por decir tierra celestial, que es ahí a donde vamos. Lo terrenal, es pasajero, pero Moisés entró en la tierra, por decir algo así, celestial. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener los ojos fijados. Quizás los incrédulos, porque nosotros como estamos evangelizando, escuchamos mucho esto, los incrédulos quizás dirían, pero tú ¿por qué dices que Moisés entró? ¿Cómo sabes eso, que Moisés entró
Si nadie ha vuelto de allá, no es así, no escuchamos. Cuando estamos evangelizando, la gente dice, ¿cómo sabes tú que en el paraíso? ¿Cómo sabes tú que en el infierno? Por ignorancia, porque eso está escrito en la palabra del Señor, cómo es el infierno y cómo es allá en el cielo. Y nosotros por la fe lo creemos. Entonces quizás un incrédulo diría, ¿por qué habla eso de Moisés? ¿Por qué afirma que Moisés estaba en el cielo, o ganó, tuvo ganancia por dejar todo, por seguir a Dios? Pues mira, en Lucas capítulo 9 nos da la respuesta. En Lucas capítulo 9, a partir del versículo 29, dice que los discípulos andaban ahí con Jesús y Jesús los lleva, algunos de ellos, a orar. Y mira lo que dice a partir del 29, mientras estaban ahí en el monte orando. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro, aquí hablando de Jesús, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Esta es la prueba de que Moisés estaba en el seno del Señor. Ahora aparece aquí y habla con Jesús. Y aquí está plasmado en la palabra. O sea, Moisés optó por Dios y tuvo su recompensa, ¿no? Y eso, hermanos, es lo que yo quiero transmitir a la iglesia, ¿no? Optar por Dios, porque hay recompensa, ¿no? Hay recompensa. Y Moisés optó por invertir en el reino de Dios. Y Moisés es solo uno entre los millones de millones que estarán en la gloria con el Señor. Es solo uno que aparece aquí, junto con Elías. Pero también el apóstol Pablo habla a Timoteo de su padecimiento por causa del Evangelio de Cristo. Y nosotros hemos cantado aquí, de hecho, cuando estaban en el ensayo, como es un himno nuevo, ha habido algunos que entraron a duda, ¿no? Porque estaban como que diciendo, pero yo padeciendo, no, era el Señor Jesucristo hablando, tú padeces, pero yo estoy contigo. Amén. Nosotros podemos padecer aquí en esta tierra, pero el Señor está con nosotros y nosotros hemos cantado aquí, y ahora Pablo está hablando de su padecimiento por causa del Evangelio, por causa de la predicación del Evangelio. No quiere decir que aquí todo va a ser mil maravillas porque estamos del lado del Señor. Es que nosotros por la fe estamos visualizando nuestra vida eterna. Eso es lo que nosotros estamos visualizando, no lo que nos pasa aquí en nuestro día a día. Sabemos por la palabra que Pablo era un hombre muy estudiado, ¿no es así? Un hombre instruido por Dios, un hombre capaz, un hombre de un cierto estatus, de una cierta autoridad junto a los romanos. Pero él prefirió dejar todo esto para seguir a Cristo. Además, nosotros sabemos que Pablo, yo podría decir, yo estaba mientras preparaba la predicación, yo diría, bueno, ¿quién fabrica algo y vende? Es un empresario, ¿no es así? Yo fabrico coches y vendo, yo fabrico bolsos y vendo. Pues Pablo fabricaba tiendas y vendía, ¿no? Yo podría decir que Pablo era un empresario también, aparte de todo lo que él era, ¿no? Porque él fabricaba tiendas y vendía. Pero eso no quiere decir que porque Pablo fabricaba tiendas o porque Pablo era un empresario, él ponía esto por encima de Cristo. Eso era una forma de sobrevivir, era una forma de tener su dinero para su mantenimiento. Aparte que Pablo no solo se mantenía a él con sus ventas de sus tiendas, sino que mantenía a muchos discípulos suyos. En vez de que otros mantuvieran a Pablo, no, él se mantenía con las ventas, con las fabricaciones de sus tiendas. Aparte de eso, por causa del Evangelio de Cristo, Pablo mantenía a otros.
para que fuesen y predicasen el evangelio. Y Pablo se preocupaba con la iglesia, recogiendo ofrendas para llevar a las iglesias necesitadas, ¿no? Cuando Pablo escribió la segunda epístola a Timoteo, él se encontraba, fíjate, él estaba en la cárcel cuando él escribió esta epístola. Y él no dejaba de ayudar por medio de la palabra, ayudando a su discípulo Timoteo, como él decía, a su hijo amado Timoteo. Y Pablo, en aquel momento, en la cárcel, él dice que él se sintió abandonado por una cantidad de personas, lo abandonó ahí en la cárcel. Él se sintió totalmente abandonado, hermanos. Esa es nuestra carrera aquí en esta tierra. Por eso digo, no, nuestra mirada no es nuestras circunstancias ahora, actual. No tenemos que, si nosotros miramos esto, vamos a agachar la cabeza. No tenemos que visualizar lo que es ahora. Nuestra mente tiene que estar allá, en el reino venidero. Fíjate en 2 de Timoteo, capítulo 1, el versículo 12. Y Pablo hablando aquí a Timoteo y hablando de sus padecimientos, hablando de su sufrimiento por causa del evangelio de Cristo, ¿no? Él dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Hermanos, es que es verdad, tú estás hablando de una persona de un cierto estatus, de una cierta nivel de estudio, un elocuente, y que ahora está en la cárcel, sufriendo todo tipo de cosas por ser cristiano, y él dice, pero yo no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso. Y él sigue diciendo, para guardar mi depósito para aquel día. Pablo está diciendo, habla de un depósito. O sea que nuestras acciones como cristianos, si está siendo guardada ahí en un depósito, en una caja de ahorro. ¿Y sabes quién cuida de ese depósito? El mismo Señor Jesucristo, porque Pablo dice aquí, él dice, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. ¿Quién? Jesucristo. Es Jesucristo quien guarda nuestro depósito. Lo que solía decir Mónica, nuestras acciones, nuestras aportaciones para el reino de Dios, es como que nosotros estamos enviando al cielo un ladrillo, otro ladrillo y otro ladrillo, y allí estamos construyendo nuestra mansión celestial. Es una forma figurativa de hablar, hermanos, pero eso es así. Eso es así. Pablo habla aquí con toda seguridad que es el mismo Jesús quien guarda nuestro tesoro, nuestras acciones. Nosotros, el pueblo redimido, el pueblo que ha reconocido al Señor Jesucristo como único Señor y Salvador de su vida, debemos aprender a invertir en el reino de Dios. ¿Cómo podemos invertir en el reino de Dios? Bueno, hay muchas maneras. Yo he seleccionado algunas. Por ejemplo, buscar el rostro de Dios. Lo primero, queremos invertir en el reino de Dios, buscar el rostro de Dios. Aquí nosotros estamos viendo que Jesús, acabamos de leer, estaba en el monte y se fue a orar. ¿A quién? Al Dios Padre. Y dice que fue tan fuerte esa presencia que Jesús se transfiguró. Su rostro, su ropa, no se podía, uno lo miraba y yo me quedo impresionado, ¿cómo sería mirar a Jesús y ser tan blanco, todo tan así fuerte? ¿No? Esa presencia con nuestro Dios, cómo nos purifica, cómo nos limpia de nuestra maldad, de nuestro pecado, ¿no? Entonces, lo primero sería buscar el rostro de Dios. En segundo lugar, hermanos, retener la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que cambia. No son mis palabras. No es la palabra de un intelectual. Lo único que puede cambiar nuestras vidas, nuestra situación, es la palabra de Dios. Entonces debemos retener la palabra de Dios. Otra cosa, debemos
Practicar buenas obras, por supuesto. Ya sabemos, hermanos, no hace falta decir, pero lo voy a decir que las obras no salvan a nadie. Pero debemos practicar buenas obras. Eso incluye en el paquete de ser cristiano, buenas obras, ¿no? Es una característica nuestra, ¿no? Debemos hablar también a otros del Señor Jesús. Queremos, así como yo veo todos que están aquí y me alegra ver, ¿no? Y saber que todos han pasado por la cruz. Gloria a Dios por eso, que están salvos. Pero yo quiero que más gente sea salva. Y todos nosotros queremos, ¿no es así? Cuando nosotros somos salvos, queremos que nuestro padre, nuestra madre, hijo, primo, sobrino, porque queremos verlos también en la gloria con el Señor. Así que debemos hablar del Señor. Otra cosa que debemos hacer, hermanos, separar un tiempo para Dios. No sé cuántos aquí hoy ha hecho su devocional. No voy a preguntar porque yo sé que mucha gente no ha hecho. Y ayer tampoco. Y antes de ayer tampoco. El separar el tiempo para el Señor. Queremos las bendiciones del Señor y nos liamos con nuestro día a día y no somos capaces de separar un tiempo para nuestro devocional, para hablar con nuestro Padre, para disfrutar de la lectura de la palabra, orar, pedir al Señor dirección para aquel día. Muchos se levantan, se duchan y se van a trabajar y se olvida completamente del Señor. Así que hace falta separar un tiempo para el Señor. Esa es una forma de invertir en el reino de Dios. Y este punto que voy a tocar es un punto muy difícil. Yo estuve orando, Señor, pues no quería desviar de ese asunto, pero no, voy a hablar, tengo que hablar. Fue lo que direccionó la predicación. Debes contribuir financieramente con el reino de Dios, hermanos. Los hermanos, digo, perdón, los que nos están visitando, no pensáis, esta iglesia ya empieza a hablar de dinero. No, no, es que hay que invertir también con nuestras finanzas. ¿Cómo la iglesia avanza si no tiene dinero? El Señor sí la va a hacer avanzar con tu dinero o sin tu dinero. La iglesia no va a cerrar porque tú no lo das. Pero estás aportando para el reino venidero. Y eso es parte de los que decimos que somos salvos y que hemos entendido el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Y esos son solo algunos puntos que he puesto para que nosotros reflexionemos para el bienestar, el bien andar de la iglesia. Y de este punto voy a hablar un poco más, porque se me vino a la mente un montón de ejemplos. Por ejemplo, uno de ellos, tú cuando quieres comprar un piso, ¿vale? Vamos a rebajar, porque un piso es mucho, un coche. Tú quieres comprar un coche. Estás ahorrando para tu coche. Quieres comprar un coche. Y cuando vas a la concesionaria, tú coges tus ahorros y vas a la concesionaria. ¿Qué coges de tus ahorros? ¿Coge las moneditas o coge los billetes para ir a comprar un coche? Por supuesto que tú coges los billetes, ¿no es así? Porque las monedas para un coche no puedes comprar ni para el neumático. Necesitas dinero de verdad para comprar un coche, no monedas. Entonces tú vas a invertir en tu coche, pero vas a invertir con dinero de verdad, no con moneditas. Bueno, lo del piso es igual, hermanos. Nosotros, los que ya hemos ido al banco a coger un préstamo, sabemos que cuando compramos el piso nos quedamos durante 1 año, 2 años sin... No puedo ir de vacaciones, no puedo, ¿por qué no? ¿No? Y estamos pagando todo aquello, ¿no? Pero nosotros hacemos un esfuerzo porque necesitamos este piso para morar. Hacemos un esfuerzo para comprar un coche porque para trabajar yo necesito el coche. Y hacemos ese esfuerzo. Y pase lo que pase, hermanos, lo compramos. Y a veces muchísimo más valor de lo que nosotros tenemos, muchísimo más. Pero lo compramos porque vemos que es necesario. Ahora bien, teniendo en cuenta de lo que dijo Pablo,
que es el mismo Jesús quien guarda nuestro depósito, ¿cuál es tu actitud en relación a la obra de Dios? ¿Cuál es tu actitud? Es como vas a comprar un coche y cuando vas a traer a la casa del Padre, trae lo que tienes que traer. ¿Qué es lo que estás entregando a la ofrenda de la iglesia los domingos? ¿Qué es lo que verdaderamente estás trayendo a la iglesia del Señor? Aquel que te dio vida nueva, aquel que te rescató de la miseria. ¿Qué es lo que estás trayendo aquí? Vuelvo a repetir, el Señor no necesita tu dinero. Hermano, yo estoy hablando eso para mí también. Yo sé que es duro. El Señor no necesita nuestro dinero. La obra, verdaderamente, la obra del Señor no necesita nuestro dinero. Porque nosotros podemos evangelizar sin dinero, ¿no es así? Pero mantener una estructura, mantener una iglesia, querer abrir un otro punto de misión en otro lugar, querer enviar un dinero a África, a Venezuela, necesita dinero para mantener un misionero allá. Eso hace parte de nuestra obra. ¿No es así? Mira, eso también dijo Gerson en la predicación pasada. Josué, antes de su muerte, él pronunció unas palabras preciosas. Aquel cacho del versículo precioso que todos nosotros queremos tener, muchos incluso tienen en las paredes de sus casas, ¿no? Él dice, voy a decir solo un cachito, él dice, vosotros, no lo sé, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. ¿Cuántos tenemos esos versículos en la pared? Pero Josué, él está hablando de una forma completa. Él no está hablando a medias. Está hablando de una forma total. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Qué es lo que está diciendo Josué? Serviré al Señor con mi tiempo, con mi devoción, con santidad, con mi dinero, completo. Serviré, yo y mi casa serviremos al Señor completamente, hermanos. Completamente. Esse versículo que eu quero dizer agora, todos sabemos, Juan 3:16, ¿no? Quizás podíamos incluso recitarlo todos, ¿no? Pero bueno, voy a leer porque hay versiones que son distintas. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. El Señor no ha hecho una obra por la mitad, no ha mandado la mitad de un hijo. Ha hecho una obra completa, hermanos. Y nosotros queremos también dar al Señor una obra completa. El sacrificio de Jesús en la cruz fue completo, fue total. Jesús dejó todo. Sabemos que Él es Dios. Lo dejó todo, se humilló, se hizo hombre, vino aquí, nació de una mujer, vivió como vivía un hombre totalmente despreciado hasta la muerte, la peor muerte, la muerte de cruz. El mismo Dios se humilló de esta manera. Completo. ¿Sabes por qué? Lo hizo por ti y por mí. Lo hizo completamente por ti, imprestable, y por mí, imprestable. Pero el Señor lo hizo ese sacrificio. Completo. No fue la mitad. Y nosotros cuando vamos a ofrendar a la casa del Señor, es duro, hermano. Si nosotros pudiésemos entender de verdad aquel sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz por nosotros, pensaríamos diferente. Yo estoy hablando todo esto, pero voy a hablar de mí enseguida, ¿vale? No os preocupéis. Me voy a avergonzar delante de vosotros, pero quiero hablar, necesito hablar. Para que sepáis que no cometemos errores, pero que no debemos seguir en ello. No debemos seguir en ello. Nosotros, como hemos visto hace poco, en uno de los versículos, hemos visto ahí a
a Moisés y a Elías, pero luego más adelante vamos a ver un relato de millones de personas que también están en el cielo ya, y de las millones que todavía van a llegar. Y nosotros estamos incluidos en ella, ¿verdad? Pero esas millones y las millones que nosotros queremos que lleguen, dependen de nosotros. Y luego vamos a ver ese versículo. ¿Y sabes por qué yo digo que depende de nosotros? Porque Dios escogió a nosotros. Dice que los ángeles anhelan predicar, pero no pueden. No pueden. Dios escogió a nosotros para predicar su evangelio. Él escogió a nosotros. Así que somos nosotros los que tenemos que predicar el evangelio. Y los que no pueden predicar, no pueden ir a África, no pueden ir a Estados Unidos, pero pueden ofrendar para que alguien vaya o para que mantener un misionero allí, en esas regiones. A eso hemos sido llamados. Muchos, hermanos, muchos oyen del amor de Dios, lo que Dios hizo, y de verdad, y lo entiende. Entiende tanto que entrega su vida al Señor. Es precioso como el Señor obra milagros, ¿no? Porque sigue salvando personas con ese corazón tan duro, pero el Señor sigue obrando. El Señor sigue salvando. Esas personas se arrepienten de sus pecados, son salvos de verdad, nosotros creemos que sí, pero cuando hablamos de un compromiso más profundo con la obra del Señor, ya es como que, eso no es conmigo. Esta parte, yo pensaba que venir era todo mil maravillas, que yo no tenía que hacer nada, aportar nada, todo ocurre así. Hay personas que han entendido perfectamente el plan de salvación, pero cuando llega la hora del compromiso, no es con ellos. Y eso no quiere decir que la persona no es salva, hermanos. No quiere decir esto. Pero lo que estamos hablando es de ese galardón que está preparado para aquellos que están en la batalla. Hay premios. Hay premios. Mira, hay personas que yo pienso que, de verdad, yo estaba, y voy a hablar, yo estaba escribiendo y decía, bueno, yo creo que hay personas que van ahí en los chinos, en la tienda, y compran cremalleras antes de venir a la iglesia y ponen en sus bolsillos, y ponen aquí unas cremalleras, y si es posible, pone un poco de cola caliente para que no abra, ¿sabes? La cremallera, porque no es normal a veces, yo pienso, de verdad, hermano, me estaba yo haciendo la predicación y pensando en una persona que quiere meter, incluso tiene el amago de meter, pero como coció tanto en la cremallera, no puede abrir, y el dinero se queda ahí, ¿no? Entonces, os voy a contar un ejemplo que pasó conmigo. Ahora os voy a contar y para vergüenza, pero no me avergüenzo. Me avergüenzo y no me avergüenzo, porque aquí vamos a ver que Dios transforma al tonto, de verdad. Porque yo miro para atrás y cómo me arrepiento, pero no puedo ir atrás y arreglar mi vida. No puedo ir allá, pero el Señor me perdonó. Entonces yo quiero transmitir este mensaje para que veáis, porque no quiero que paséis por lo mismo que pasé yo. ¿Vale? Congregábamos, Mónica y yo, en una iglesia muy grande en Brasil, allá donde nació Camila, en el nordeste de Brasil, porque Mónica y yo éramos como locos. Hoy estábamos en el norte, mañana en el centro, ahora en el nordeste, éramos así, loquitos. Y ahí estábamos congregando. Y la iglesia era una iglesia conocida como iglesia de ricos, porque ahí había muchos empresarios, médicos, y bueno, nosotros congregábamos ahí. Y claro, yo, ¿no? El creyente, había entendido todo, ¿no? Pero a la hora de llevar mi diezmo o mis ofrendas, eso me costaba más.
Como ya sabéis, yo tenía problema incluso con el alcohol estando dentro de la iglesia. Yo prefería tomar mi cerveza antes que llevar el dinero a la iglesia. ¿Mm? Pero la obra del Señor seguía. Yo pensaba, ¿por qué yo voy a dar viendo estos empresarios? Yo llego aquí en mi escarabajo y ellos llegan en esos coches ahí. No hace falta mi dinero. Mira que esta gente tiene mucho y dará mucho. La iglesia no necesita mi dinero. ¿Sabes esa idea que a veces nosotros tenemos? Mirando la apariencia de los demás. Y en vez de mirar a Cristo, yo estoy aportando para Cristo y no para esto. Pues yo pensaba y digo, esos ricachones, mi dinero, mejor para mis vicios. Un día, hermanos, en pleno culto, el pastor, y eso Mónica me recordó y se me había olvidado otro día, en pleno culto, el culto era a la noche, o sea que todo es oscuro, la pantalla es gigante. El pastor, en una predicación parecida a esta, que casi nunca se hablaba de eso, espero que no se me vaya de aquí, que estoy hablando demasiado, puso una pantalla grande y dijo, aquí, hermanos, están los nombres de todos los miembros de la iglesia. Y ahí estaba, los nombres empezando por A, B, C, D, los meses del año y las ofrendas que cada hermano había dado durante el año. ¡Wow! ¿Sabe lo que es eso? Luego voy a poner el nombre de vuestro aquí, que he pedido a Camila, ¿vale? Para poner, perdón, es una broma, no voy a poner, no voy a poner. Pero ese pastor hizo eso, y allá estaba, allá abajo, Marcos, Mónica, 2 meses. De los 12 meses, habían ofrendado 2 veces en la iglesia. Es que nosotros no sabíamos ni dónde meter la cara, porque ahí estaban los nombres de todos los miembros de la iglesia, porque nosotros sabemos que ser miembro hay unas responsabilidades. Pero ese día, el pastor puso allá en esa pantalla. Yo digo, wow, quizás voy a hacer lo mismo. No, no voy a hacer esto. No voy a hacer esto. Fue interesante, me imagino qué fue lo que pasó para que el pastor llegase a este extremo de poner eso ahí. Porque ya sabemos que una iglesia grande, gastos grandes. Está aquí con lo que es nuestro tesorero, él sabe que la iglesia está creciendo y los gastos están subiendo y nosotros, bueno, iglesia grande, gastos grandes. Nuevas misiones, abre otra iglesita allí, abre otra iglesita allá, mantiene un misionario allí. ¿Qué será que pasaba en aquella época? No lo sé, pero sé que mi nombre estaba allí. 2 meses habíamos ofrendado. ¡Qué vergüenza, hermano! Por eso digo, para la vergüenza mía, eso era lo que yo hacía. Y ¿sabes qué? Eso lo puedo decir porque yo he vivido y está aquí mi mujer que no me va a dejar mentir. Nuestra vida, a pesar de que teníamos buenos sueldos, después teníamos buenos sueldos, entre ella y yo. Pero hermanos, teníamos una vida miserable, mediocre. Había gente que cobraba mucho menos que nosotros, tenía una vida mucho más feliz que la nuestra. El Señor no nos dejaba prosperar. Eso pasó conmigo. Quizás estás pensando, wow, literalmente está hablando aquí de dinero y de favores. No, y eso fue lo que pasó conmigo. Está aquí mi esposa, no me deja mentir. Nuestra vida no prosperaba porque nosotros no creíamos que no hacía falta. Hermanos, yo quiero decir una cosa porque aprendí de ahí. Aprendí una cosa de ahí. No hace falta que yo ponga aquí una pantalla grande. No hace falta que yo sepa si tú diezmas o no diezmas, si tú ofrendas o dejas de ofrendar. Yo quiero que tú sepas una cosa. Hay una pantalla gigante delante de Dios con tu nombre. Y Él lo ve todo. Él no ve solo los días, los meses del año. Él ve todos los días tu vida, lo que tú haces con tu tiempo, lo que haces con tus pensamientos, lo que haces con tus palabras, lo que haces con tu dinero, lo que haces en la iglesia, qué ejemplo das. El Señor lo ve todo. No hace falta que yo ponga aquí una pantalla lo bueno y lo malo que tú estás haciendo, porque tú estás en la presencia de Dios. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. No vaya pensando que porque hay aquel
Ellos tienen y diezman mucho. El Señor te está viendo tu actitud, tu corazón. ¿Cuál es tu actitud? Y digo esto porque no quisiera que nadie pasase por lo que yo pasé. Y nosotros hemos aprendido. Y hermanos, cuando nosotros literalmente, mira, era tanto que cuando aquello yo trabajaba como representante de laboratorio. Yo era esa persona que visitaba a los médicos con su maletín y propagaba a los médicos las medicinas, el medicamento. Y eso era un trabajo muy bueno, era un trabajo bueno. Era igual. Yo decía, había tanta forma de engañar y ganar dinero engañoso. ¿Me entiendes? Que yo decía, oraba, a pesar de mis locuras, oraba con mi mujer pidiendo a Dios un trabajo digno de que yo no pudiese defraudar. Porque yo no conseguía. El medio es tan corrupto que tú tienes que defraudar. Tú tienes que, para vender tu medicamento, decir, mira, pues, ¿qué es lo que necesita tu mujer? Ah, mi mujer necesita, pues, un coche. Un coche, ¿vale? Tú me compras tantos millones de medicamentos y fin de año tiene un coche de regalo, ¿no? El laboratorio, pues, con aquello se hacía esto. Se engañaba. Entonces yo pedía esto. Y les digo una cosa. Y nosotros confiamos en el Señor. Y pasamos a tener una vida honesta delante del Señor, cobrando mucho menos, y nuestra vida empezó a prosperar. Porque lo poco delante de Dios es mucho más que lo mucho sin Él. Amén. Lo poco, hermano, delante de Dios es mucho. Es mucho. No sé si aquí algunos están viviendo ese tipo de miseria que yo viví. Yo estaba dentro de la iglesia, viviendo miseria. Como suelo decir, comiendo las migajas que caen de la mesa del Señor. El Señor no quiere que estemos en el suelo comiendo las migajas. Él quiere que nosotros nos sentemos en la mesa con Él para comer el pan. Pero cada uno quisiera de verdad que no pasase con ninguno de vosotros lo que nos pasó a Mónica y a mí. A veces, este tipo de tema que estoy hablando no es muy gustoso hablar, y la gente no quiere hablar porque tiene miedo de perder los miembros, ¿no? En las iglesias está hablando de dinero, y yo empiezo a hablar, igual la gente se empieza a irse, pero bueno, la obra es del Señor. Yo no voy a esconder temas. Si el tema está en la palabra, yo tengo que hablar. Y esperamos que nadie se vaya, pero bueno, si se va, que vaya con la bendición del Señor. Amén. De verdad, hermanos, bueno, como he dicho antes, quizás vamos más para adelante. Y quisiera hablar de esos millones que estaba hablando yo antes. Nosotros sabemos que el apóstol Juan estuvo en el cielo. Él estuvo ahí. Él estuvo en el cielo en el día del Señor, en espíritu. Porque el Señor lo llevó allá y le enseñó un montón de cosas. Y él pudo ver. Y nosotros por la fe creemos en lo que él vio. Y me gustaría leer algo que está en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 y 10. Está Juan ahí en espíritu, en el cielo. Y dice, después de ver tantas cosas, él dice, después de esto, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban debajo del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Gloria a Dios, hermanos. ¿Ves los millones que están, que Juan ya había visto allí? Y de esos millones estamos nosotros, de esos millones están los que nosotros estamos contribuyendo para que ellos estén allí en aquel día.
somos partícipes de esta obra. Y por fe vemos esto y creemos que por medio de la predicación del Evangelio, allí va a estar esta multitud de gente. Juan vio una multitud de personas de todas lenguas, pueblos, naciones. Y eso fue a causa de la predicación del Evangelio, hermanos. Para predicar a tantas naciones, pueblos, indígenas, hay traducciones, hay que traducir la Biblia. Las personas tienen que estudiar sus lenguas, su cultura, para ir allá y predicar el Evangelio. Hay una inversión. La tarea de expandir el reino de Dios es tuya y mía. Amén. Es nuestra. Así que, mis queridos hermanos, no pierdan la oportunidad. No pierdan, porque ¿sabes qué? Hay gente que pierde la oportunidad de disfrutar de las bendiciones de Dios, reteniendo las cosas que son de Dios. Hermano, tú no tienes nada. ¿Tú crees que tiene una casa? Es de Dios. ¿Crees que tiene un coche? Es de Dios. ¿Crees que tiene un buen trabajo? Es de Dios. Te lo puede quitar en cualquier momento si Él quiere. Él es el dueño de todo. No intentes engañar a Dios. Todo lo que tú tienes no eres tuyo. Todo lo que yo tengo no es mío. Soy solo un mayordomo. Nosotros somos mayordomos de la casa de Dios. La cuidamos. Y te digo, y quiero decirte, si tú hasta ahora no has hecho una prueba con Dios, hazlo. Tenga fe, mi hermano, mi hermana. Haz una prueba con Dios. Pruébale. A ver si el Señor no te va a bendecir. Aquí nosotros invertimos en nuestras vacaciones, en nuestros viajes, pero cuando es para el Señor, hermanos, es muy, pero que muy importante que tengamos ahorros. Quizás tú estás diciendo, ahorro si no llego. A mis hijas y mi hijo siempre digo, mira, es igual que no llegues, tienes que tener ahorro. Si tú quieres, puedes ahorrar. Tenemos que estar prevenidos, porque si mañana, como pasó aquí, la nevera estropea, tienes que tener un ahorrito para comprar una nevera. Es muy importante tener nuestros ahorros, pero es muy feo que tú tengas tus ahorros y que la casa de Dios está vacía, no tiene nada. Eso es pecado. Si tú tienes ahorro para ti, para tu buena vida, para tus viajes, para todo lo que tú quieras hacer, gracias, ¿no? Pero para Dios no tienes. Acuérdate de que todo lo que tú tienes es de Dios. Acuérdate de esto. Todo lo que tú tienes es del Señor. No debes sacrificar la obra de Dios para que tú tengas unos euritos en el banco. Es importante ahorrar, no a las expensas de que la iglesia necesite. Último ejemplo que quiero dar. Está en Lucas capítulo 5, versículo 28. Lucas 5, versículo 28. Dice la palabra del Señor. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¿De quién está hablando? De Leví, de Mateo, del cobrador de impuestos, ¿no? Yo pienso en esa imagen, hermanos, que está ahí, Leví sentado cobrando impuestos de los que pasaban, de que uno lleva una manzana, ¡pum!, para Roma, otro lleva 1 kilo de arroz, impuesto, estaba ahí. Ya sabemos que es una profesión un poco no muy agraciada, ¿no? La gente cuando va a pagar impuestos, pues, y además los que cobraban impuestos, no sé si siguen siendo, pues, tenía, ¿no? La caja negra, ¿no? La caja B para él, ¿no? Y tenía riquezas ilícitas, ¿no? Y ahí está Leví, Mateo, cobrando impuestos. Hermanos,
Lo más precioso es que Jesús pasa y lo único que Jesús le dice es, sígueme. Fue lo único que Jesús le dijo a Mateo, sígueme. Y él dejó todo y siguió a Jesús. Lo dejó todo ahí mismo, en aquel momento. La palabra de Dios dice, sígueme. Y él lo dejó todo para seguir a Cristo. Dejó sus malas costumbres, dejó sus riquezas, dejó todo para seguir a Cristo. Un teólogo escribió, hay un sentido en el que el llamado de Cristo viene a cada hombre, mujer, niño y niña. Podemos responder o rechazar. Si respondemos, Él nos bendice más allá de lo que podemos soñar. Si rechazamos, jamás podremos encontrar a un Cristo mejor a seguir. Jesús nos está diciendo esta mañana, sígueme. Y ya está, hermanos. Hasta aquí hemos llegado. Amén.